Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Estefanía Aristizábal Zapata y mi grupo de exposición está conformado por Juan Camilo Ayala Valencia, Carlos Ocampo Ballesteros y mi persona. A nosotros nos corresponde la unidad temática acerca del derecho de asociación o de sindicalización, y sobre dicha unidad temática hablaremos sobre la noción general de la asociación sindical, la consagración constitucional y exclusión legal. También sobre las garantías jurídicas y sociales. Les hablaremos también sobre los convenios 87 y 98 de la OIT y sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cabe destacar que mencionaremos un poco de jurisprudencia de manera muy breve y clara en aras de tener un mayor sustento jurídico en la exposición y también para generar un mayor entendimiento sobre el tema en específico. En una recta final hablaremos sobre cómo la normatividad penal protege la libertad de asociación. Bueno, pues cuando culminemos la exposición realizaremos un juego de competencia sobre lo expuesto mediante Kahoot para que estén atentos. Bueno, compañeros, en cuestión pues del tema inicial, la noción general de la asociación sindical y su consagración constitucional e exclusión legal. El derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad de derecho de libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libertad de voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y los unan en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado u empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. El artículo 39 nos hace referencia a que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Y el artículo 55 nos habla de que se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale pues la ley. También que es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Bueno, con lo anterior claro, en el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica pues dicho derecho como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica la facultad que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autorregularse, conforme a las reglas de organización interna pues que libremente acuerden sus integrantes. Obviamente esto con la limitación que impone pues el inciso 2 del artículo 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan siempre al orden legal y a los principios democráticos. Así las cosas, el derecho de asociación es un derecho subjetivo que comporta una función estructural que desempeña pues en el seno de la sociedad, en cuanto constituye una forma de realización y de reafirmación de un Estado social y democrático de derecho. Más aún cuando este derecho permite la integración de individuos a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática. Y este debe ser reconocido y protegido pues por todas las ramas y órganos del poder público. Es de destacar que la Corte estima necesario precisar
que el derecho de asociación sindical debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática pues, del Estado social de derecho, como les mencionaba anteriormente, pluralista, participativo, fundado en el respeto de las dignidades y de la solidaridad humana, que reconoce y protege unas libertades básicas. Si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y pues de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política. Bueno, es trascendente e igualmente importante el derecho de asociación para la humanidad. Es de destacar que es una facultad que no solo es jurídica, sino que es inherente a la humanidad. Derecho de asociación pues debe comprenderse en un plano jurídico como una figura general y accesible pues a todas y a todos. Bueno, la asociación sindical comporta pues un carácter voluntario, ya que su ejercicio pues discrecional es una autodeterminación del trabajador de vincularse pues con otros individuos y pues que perdura durante esa asociación. Bueno, compañeros, pues para finalizar les mencionaré brevemente algunas menciones de la Corte en la sentencia C009 del 94, pues sobre el presente tema, para tener el sustento jurídico del cual les hablaba al principio de esta exposición. Bueno, la Corte nos menciona que el derecho de negociación colectiva es concusustancial con el derecho de asociación sindical. Su derecho potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados y hacer posible, real y efectivo el principio pues, de igualdad, si se tiene en cuenta que dicha organización por su peso específico queda colocada en un plano de igualdad frente al patrono. Se busca así cumplir la finalidad de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, pues dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Bueno, también nos menciona la Corte que la Convención Colectiva del Trabajo, aun cuando puede ser considerada como fuente formal del derecho, no es una verdadera ley con el valor y la significación que ésta tiene a la luz de los textos constitucionales, aun cuando materialmente la Convención es por sus efectos un acto regla, creador del derecho objetivo a semejanza de la ley, según lo admite la doctrina. No puede considerarse como un producto de la función legislativa del Estado desde los puntos de vista orgánicos, funcionales y formales, y en que constitucionalmente aparecen estructurados y se manifiestan las funciones estatales. Ya para finalizar, la Corte nos precisa que es de observar que la previsión del inciso final del artículo 53 que les mencioné anteriormente, en cuanto lo establece que los convenios y acuerdos de trabajo no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores, no pueden interpretarse en términos absolutos en el sentido de que por ello se impida el ejercicio del derecho a la negociación colectiva garantizado por el artículo 39, que también les mencioné al principio, como instrumento para regular las relaciones laborales. Sostener lo contrario pues sería hacer una nugatoria a la esencia y la finalidad de la negociación colectiva. En el efecto útil que debe producir la norma del artículo 53, aunado a la conciliación entre los derechos adquiridos por los trabajadores con el derecho de la negociación colectiva, permite colegir
que en una nueva convención colectiva puedan modificarse, sustituirse e inclusive eliminarse derechos que antes reconocía una convención. Siempre que la nueva situación en que se ubique a los trabajadores en términos reales u objetivos implique el reconocimiento de derechos que sean iguales o superiores a los obtenidos anteriormente, o que sea imperiosa su revisión debido pues a circunstancias excepcionales e imprevisibles. Con esto termino mi parte de la exposición y cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Ayala. Para seguir hablando sobre el derecho de asociación, me gustaría antes de empezar con la sentencia 225 del 95, dar como un breve contexto. Y es que para la época de 1900 y 1930 en Colombia no existían leyes que los protegieran, ampararan o por lo menos autorizaran a los sindicatos, y mucho menos las huelgas fueran tenidas en cuenta. Además, la mayoría de los miembros de los sindicatos eran despedidos de sus trabajos o encarcelados. Y ya como para aterrizar un poquito, es que en 1928 ocurrió lo que hoy conocemos como la masacre de las bananeras. Eh, en ese momento se daba una serie de acercamientos entre el sindicato y los directivos para buscar un mejoramiento en sus condiciones laborales. Eh, pero todo culminaría con la aprobación de la ley heroica. Y es que es ahí donde la empresa, la industria, endureció sus posiciones y rechazó de plano el pliego de trabajadores, cuyas peticiones principales pues era buscar un mejoramiento en sus condiciones. Eh, ya la empresa pues rechaza las peticiones declarándolas subversivas amparadas en la ley 69 de 1928, que había declarado la ilegalidad anticipada de cualquier pretensión obrera que tratara de obtener mediante huelgas o cualquier otros medios empleando la fuerza concesiones por parte de los patronos. A los trabajadores de la zona bananera no les quedó otro recurso más que ir a huelga, y es ahí donde los directivos de la UNIT solicitaron al gobierno que desplegara un contingente del ejército para proteger la propiedad, las vidas de los directivos y el orden público amenazado. Para ese momento llegaban comunicados a Bogotá, decían que los huelguistas eran pacíficos hasta ese momento, pero también se decía que pronto se iba a llevar a cabo eh, un ataque por parte de estos hacia sus directivos, sus familias, y es ahí donde el ejército eh, se obligó a una pronta intervención. Eh, con orden del general Carlos Cortés Vargas, eh, el ejército dispara contra estos manifestantes, matando así cantidades de personas, recuperando de una manera errónea el control y colocando fin a un movimiento subversivo. Ya la sentencia, y lo que es en razón de nosotros, la sentencia C225 del 95 habla sobre la ley aprobatoria del protocolo 2 adicional de los convenios de Ginebra. Eh, Esta corporación pues, ha señalado que, que más que pretensión del Estado Social de Derecho frente a los conflictos no es que desaparezcan, sino propiciarles cauces institucionales adecuados para que sea fuente de riqueza y se desenvuelvan de manera pacífica y democrática. Frente al protocolo, este señala que solo se aplicará a que no se aplicará a situaciones de tensiones internas y disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. Sin embargo, la Corte extiende a situaciones de violencia que no adquieran connotación bélica o características de un conflicto armado. Las exigencias de tratamiento humanitario derivadas del derecho internacional humanitario de todas formas se mantendrán. Eh, ya dentro de este protocolo, pues cabe mencionar que hace una
o trae un principio, el cual es el deber de hacer distinción entre combatientes y no combatientes, según el cual las partes en conflicto deben diferenciar entre estos, puesto que los últimos no pueden ser un objeto de una acción bélica. Por ello, el derecho de los conflictos armados considera que los ataques militares contra esas poblaciones son ilegítimos. Esto muestra entonces que las normas humanitarias, lejos de legitimar la guerra, aparecen como una proyección de búsqueda de la paz, que es en el constitucionalismo colombiano un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, lo cual confiere nuevas bases constitucionales al Protocolo 2. Esto obviamente no significa que las normas humanitarias solo se puedan y deban aplicar en escenarios de una eventual negociación, pues ellas son obligatorias per se para todas las partes en un conflicto armado. Y ya para redondear pues esta idea, vemos entonces por qué es necesario hacer una distinción entre conflicto armado, que obviamente genera la intervención del Estado, como se pudo ver en la masacre de las bananeras, y ya con este protocolo, pues obviamente obliga al Estado a hacer una distinción, no solamente entre combatientes o no combatientes, sino el carácter y el alcance que puede llegar a tener una simple manifestación, como lo fue en ese tiempo. Eh, Esto pues para colocarle un freno como a ese poderío armamentístico que tiene un Estado y no atropellando los derechos como se vieron en ese tiempo. Ya la tutela 084 del 2012 pues habla sobre que una persona tiene pues el carácter de miembro de un sindicato y impetra la tutela contra una compañía, argumentando pues que los derechos fundamentales a la asociación sindical, el trabajo, la vida digna y la igualdad son o los considera vulnerados. Y es que el 3 de diciembre del 2009 el sindicato al que pertenece el actor presentó un pliego de peticiones a fin de promover el inicio de las conversaciones pertinentes para la firma de convenciones colectivas de trabajo. Y es que el 15 de febrero del 2010 se dio inicio a una etapa de arreglo directo cuya finalización estaba prevista para el 6 de marzo. Según consta pues, en un acta firmada por el representante de la empresa, el sindicato y asesores del mismo. Pero a lo último, pues no desembocó de buena manera la decisión de convocar un tribunal de arbitramiento para dirimir las controversias. Por parte del Ministerio de Protección Social pues no fueron escuchadas y por lo tanto fueron negadas. No obstante, el 18 de agosto del 2010 la empresa celebró con un número plural de trabajadores, haciendo pues como recalcando pues que no eran sindicalizados ante tribunales del Ministerio de Protección Social acuerdos económicos. Lo que en opinión del actor y en general por parte del sindicato estuvo motivado por el propósito de afectar las negociaciones promovidas por esa asociación. Y es que las personas que fueran o que quisieran acceder a estos acuerdos económicos debían renunciar a la convención colectiva que estuvo vigente hasta el 2010. De acuerdo con lo dicho por el actor, fueron malintencionadas e irregulares decisiones por parte de la empresa. Se está culminando de manera grave e irremediable el desaparecimiento de nuestra organización sindical, toda vez que los trabajadores sindicalizados se están desafiliando y los no sindicalizados han renunciado a sus beneficios convencionales, trayendo como consecuencia por no optar y por no aportar a la organización sindical, desmotivando la afiliación. Bueno, textualmente el apoderado de la parte accionada manifestó que su representante ha actuado con apego a la ley y respeto absoluto a las garantías de los trabajadores,
tanto en materia individual como colectiva. Y ya cogiendo una parte textual, los acuerdos individuales suscritos con trabajadores no sindicalizados han sido producto de decisiones libres de estos y surgieron como consecuencia de solicitudes de los trabajadores, haciendo alusión a los no sindicalizados. Así desde sus primeros pronunciamientos, esta Corte ha reconocido la viabilidad de la acción de tutela cuando quiera que sea vulnerado o amenazado el derecho de asociación sindical de ocurrir alguno de los siguientes eventos. La Corte hace distinción de tres, pero para el caso en concreto solo vamos a mencionar uno. Y es que cuando el patrón obstaculiza o impide el ejercicio del derecho de la negociación colectiva, aun cuando tal derecho no configura entre los derechos fundamentales, puede ser protegido a través de la tutela porque su desconocimiento puede implicar la violación o amenaza de la vulneración del derecho al trabajo, como también el derecho de asociación sindical. Si se tiene en cuenta que una de las funciones de los sindicatos es la de presentar pliegos de peticiones, que luego del trámite correspondiente conduce a la celebración de respectiva convención colectiva de trabajo, ya que también en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha sostenido que las acciones laborales ordinales resultan ineficaces para la protección del derecho fundamental de asociación sindical, cuando su afectación tiene asidero en la conducta abusiva del empleador, dada la utilización de cualquier medio destinado a la persecución o sanción de los trabajadores en razón de su calidad de sindicalizados. Bueno, la Corte considera que la conducta del empleador no se ajusta a los parámetros constitucionales por cuanto se logró comprobar que ésta está orientada a desalentar a los posibles asociados, a sancionarlos o discriminarlos por haberse asociado, a presionarlos para retirarse, a desmontar o debilitar las organizaciones sindicales, independientemente de su clase, categoría o número de miembros, o a excluir exclusivamente de sus puestos u oportunidades de empleo a los trabajadores sindicalizados, bien que el comportamiento reprochable provenga de entes públicos o empresas privadas. En reiteradas sentencias proferidas por la Corte, se plantea que el derecho fundamental de asociación sindical se vulnera cuando se crean estímulos directos o indirectos para que los afiliados del sindicato se retiren de él o para desincentivar la afiliación al mismo. De esta manera, las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados y las de los no sindicalizados deben ser las mismas, y solamente es admisible la existencia de diferencias que estén debidamente justificadas con criterios objetivos y razonables. De acuerdo con la normatividad y el precedente anotado, el empleador incurrirá en una actuación inequitativa de ejercer o fomentar conductas que promuevan la existencia de condiciones laborales dispares entre los trabajadores sindicalizados y los que no lo son, sin que medie justificación razonable objetiva, como ya lo mencionamos anteriormente. Y para el caso en particular, una vez perdió vigencia la convención colectiva y se suscitó el conflicto económico que culminó con la convocatoria de un tribunal de arbitramiento, solicitud que fue negada por el Ministerio de Protección Social. La empresa accionada suscribió con varios trabajadores no sindicalizados pactos individuales, por medio de los cuales acordó ciertos beneficios, lo anterior sujeto al condicionamiento de que se renunciará a sus derechos convencionales. Ello ha generado la pérdida del capital que otorga. Se descontaba a estos trabajadores como beneficiarios de la convención colectiva, la dimisión de algunos miembros del sindicato y la instauración de dos regímenes económicos dispares, uno evidentemente más favorable que el otro, aun ello que los trabajadores vinculados perdieran definitivamente la posibilidad de negociar la concesión de los beneficios plasmados en los precitados acuerdos, ya que recientemente el Ministerio de Protección Social emitió una resolución por medio del cual negó la solicitud de convocar el tribunal. Cabe anotar que tal aseveración en cuanto a las suscripciones de estos pactos se hizo exclusivamente a los trabajadores no sindicalizados que renunciarán a sus derechos convencionales.
Así las cosas, la sala ha encontrado que los pactos individuales estaban exclusivamente destinados a los empleados no sindicalizados y que además renunciaron a sus beneficios, lo cual en sí mismo no resulta inconstitucional, pero adquiere este tinte cuando ello es contrastado con las condiciones de los trabajadores sindicalizados, a quienes le han sido negadas esas pretensiones a la espera de la definición de un conflicto suscitado hace varios años y para cuya resolución no se ha convocado al Tribunal de Arbitramiento por determinación del Ministerio de Protección. Es así entonces como la sala, en primer lugar, pues concede la tutela y en segundo concede y ordena a la empresa acción a extender a los trabajadores sindicalizados los mismos beneficios otorgados a los no coaligados mediante pactos individuales. Ya en lo referente a los delitos, vemos que el artículo 198 de la ley 599 del 2000, vemos lo que sería la violación de la libertad del trabajo. El que mediante violencia o maniobra engañosa logre el retiro de operarios o trabajadores de los establecimientos donde laboran por los mismos medios, perturbe o impide el libre ejercicio de la actividad cualquiera que sea, incurrirá en multa. Si como consecuencia de la conducta en el inciso anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, sin sobrepasar las 10 unidades de multa. En el artículo 199 hablamos del sabotaje, y es que el que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes logísticos, instalaciones, equipos o materias primas, incurrirá en prisión de 16 a 108 meses de multa. A 108 meses y multa de 6.66 a 30 salarios mínimos legales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior sobreviene la suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. Y por último, el artículo 200, violación de los derechos de reunión y asociación. El que impida o perturbe una reunión lícita o en ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítima, se incurrirá en pena de prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 300 salarios mínimos legales vigentes. En las mismas penas incurrirá el que celebre pactos colectivos en los que en su conjunto se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados respecto a aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa. Si en la conducta descrita en el inciso primero se cometiere 1. Colocando al empleado en situación de indefensión o que ponga en peligro su integridad personal. 2. La conducta se cometa en persona discapacitada que padezca enfermedad grave o sobre mujer embarazada. 3. Mediante la amenaza de causar la muerte, lesiones personales, daño en bien ajeno o al trabajador o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero, compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de afinidad, mediante engaño sobre el trabajador. Son estos cuatro escenarios en los que se puede dar pues este delito. Y vemos entonces como agravante en común si ese sindicato decidiera entrar en suspensión o cesación de actividades, dando un mayor protagonismo a ya que ya que es el mismo el encargado del bienestar de sus iguales. Y por eso es que creo que el legislador hace ese agravante, que cuando se cometiera uno de estos delitos y en razón de estos se tomara la decisión de ir a una cesación colectiva, las penas se aumentarán. Y bueno, yo hasta aquí termino mi presentación. Muchas gracias.